Buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les traigo esta deliciosa ensalada navideña de repollo, piña y manzana. Una cosa deliciosa para chuparse los dedos. Muchos de ustedes me habían pedido esta receta, así que bueno, aquí los estoy complaciendo y empecemos con esta delicia. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 3 rebanadas de piña, aproximadamente media piña, una manzana verde o también puedes usar una roja. Vamos a usar medio repollo o col repollo. Vamos a usar media taza de uvas pasas. Vamos a usar una taza de yogur natural sin sabor o crema de leche y 100 gramos de queso mozzarella. Les cuento que ustedes pueden sustituir el yogur natural por crema de leche o por yogur griego si desean. Lo primero que vamos a hacer es cortar la piña y la vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos, obviamente evitando el centro o el corazón de este. Vamos a hacer lo mismo con todas las rebanadas de la piña. Si tú quieres puedes usar también piña en lata, pero bueno, siempre va a ser mejor usar ingredientes naturales, frescos, nunca se va a comparar a algo enlatado. Una vez la tenga lista, la vamos a llevar a una sartén y la vamos a poner a fuego medio. Le vamos a agregar un poco de agua y yo le voy a poner un poquitico de canela para resaltar el sabor de la piña. Esta piña está muy dulce, así que yo no endulcé con nada y voy a dejar que ella se cocine y bote un almíbar. Si usted quiere puede agregar azúcar o stevia. Ahora vamos a continuar con el segundo paso de esta receta y va a ser cortar el repollo. Vamos a cortar el repollo finamente. Yo acá te muestro, puedes inicialmente hacerlo así como te estoy mostrando. Una segunda forma puede ser con cada hojita, doblarla, hacer casi lo mismo que hacemos cuando hacemos ensalada y cortamos la lechuga. Pero bueno, esta es un poquito más compleja porque te vas a demorar más. O tercera, así como te estoy mostrando, así es como yo usualmente lo hago, tratando siempre de hacerlo lo más fino posible. Ahora vamos a reservar todo el repollo y vamos a agregar agua caliente hasta tapar por completo todo el repollo. Tengan mucho cuidado de no quemarse y tengan mucho cuidado de dejarlo por allí pecando y que no vaya a haber ningún accidente. Ahora me voy a la estufa y miren, ya esta piña se ha suavizado, ha soltado almíbar y en este momento voy a sacar la piña y voy a reservar todo el almíbar. Ahora vamos a cortar la manzana verde, lo vamos a hacer en trozos muy pequeñitos y les contaba que ustedes pueden hacerlo con manzana roja o mitad de manzana verde y mitad de manzana roja y así les va a quedar con mucho más colores, mucho más rica y mucho más bonita. Y bueno, mientras yo acá sigo cortando la manzana, a mí me encantaría invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos. Cortamos toda la manzana y vamos a reservar en un pequeño recipiente. Luego al recipiente le vamos a agregar agua fría y el jugo de medio limón. Esto es para evitar que se nos vaya a oxidar o se nos vaya a poner un poquito negra la manzana. Ahora lo vamos a reservar y vamos a hacer la salsa o el aderezo que va a llevar esta ensalada. Entonces yo acá estoy usando yogur natural sin sabor. Tú puedes usar crema de leche y yo lo voy a endulzar solamente con el almíbar que soltó la piña. De esta manera me estoy ahorrando pues todo el azúcar que lleva esta receta, pero si tú quieres lo puedes endulzar con stevia o le puedes agregar unas 2 cucharadas de azúcar si prefieres, a gusto tuyo. Yo en total agregué 4 cucharadas y de esa manera pues como les insisto me aseguré de no agregar más azúcar refinada. Ahora este es el resultado del repollo. La verdad ha reposado como una media hora o 40 minutos y está bastante tierno. Este es el punto que debe tener el repollo. Luego en una taza grande vamos a verter todo el repollo. Vamos a poner luego las uvas pasas. Luego vamos a agregar también la piña que ya está bien tiernita y la manzana verde. Inicialmente vamos a mezclar muy bien hasta integrar todos los ingredientes, que no me vaya a quedar en el fondo todas las frutas y arriba el repollo, sino que esté muy bien equilibrado acá. Entonces mézclalo con mucho cuidado y con mucha paciencia
Y una vez lo tenga listo, lo que vamos a hacer es agregar el queso, porque se me había olvidado, señores. Córtenlo en trocitos, agréguenlo y vuelvan a mezclar y vuelvan a integrar todos los ingredientes. Ahora yo me di cuenta que había echado muy poquito uvas pasas. Inicialmente agregué 1/3 de taza, luego agregué otro 1/3 de taza, aproximadamente media taza, pero tú puedes agregar a tu elección. Luego vamos a agregar la salsa. Primero pon la mitad y empieza a mezclar muy bien hasta lograr que la salsa llegue al fondo del recipiente donde están todos los ingredientes también. Luego finalizamos con la otra mitad de la salsa y seguimos mezclando hasta tener una mezcla perfecta, asegurándonos que en el fondo todos los ingredientes también contengan la salsa. Y una vez esto esté listo, lo que voy a hacer es ponerle un papel film o un papel transparente. Luego lo que vamos a hacer es dejarlo en la nevera por mínimo 4 horas, o en mi caso yo lo dejé toda la noche. Al día siguiente, este es el resultado de esta deliciosa ensalada. Me he asegurado que el yogur se haya mezclado muy bien con todos los ingredientes. Y bueno, esta es la opción de una ensalada navideña sencilla, fácil, pocos ingredientes, y bueno, el resultado estoy seguro que les va a encantar, mis corazones. Y paso a invitarte a que te suscribas también a este canal y actives la campanita en la función de todos. También que me regales un like si te ha gustado esta receta. Y bueno, ustedes ya saben que yo tengo que probar, porque no me voy sin probar. Queda deliciosa. Les cuento que yo no soy muy buena con ensaladas cremosas. Bueno, así soy, pero créanme que esta ensalada me la como, la disfruto, la disfrutamos en casa, está muy rica, y lo mejor, no hemos agregado más azúcar de los ingredientes que ya por sí tienen fructosa, y entonces no es necesario estar haciendo cosas tan dulces, pero siempre les voy a dejar a elección de ustedes para que endulcen y agreguen a su gusto. Bueno, mis corazones, y al final acá están todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta, y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un besote, chao.